En un video pasado pude hacer más de un 8% en un simulador de trading solamente utilizando la estrategia de Cyberbullet. Esta estrategia lo que hace es agarrar el horario de 10 de la mañana hasta las 11 para buscar una oportunidad en el mercado. Sin embargo, yo le puse mis propias reglas, que si no encontraba oportunidad de 10 a 11, podía hacerlo de 11 a 12. Pero hoy no te vengo a explicar sobre la estrategia de Cyberbullet porque para eso yo ya tengo un video. Sino que al contrario, hoy te explicaré cuáles fueron las estrategias que yo utilicé para hacer este reto de 30 días. Ya que un suscriptor me lo pidió, entonces voy a hacer un video explicando cuáles son los pasos que hay que seguir para que esta estrategia funcione. Este video tiene dos partes, por lo tanto voy a hablar de la primera estrategia que yo utilicé, que en este caso se basa en el modelo de ICT 2022, que es el modelo de Michael que compartió el año pasado. Este modelo de trading lo saco del mismo ICT que compartió el año 2022 con su modelo, que en este caso se utiliza lo que es un Fair Value Gap en un minuto para hacer tu entrada. Pero obviamente es más que eso, hay una serie de pasos que seguir y obviamente hay algunos tips que te puedo dar para empezar a ver estas oportunidades dentro del Cyberbullet, o si más te gusta también a partir de las 11 a 12 donde se pueden encontrar oportunidades. Así que acompáñame en este video y no te olvides suscribirte para más contenido de este tipo. Este video está patrocinado por Goldford Funds. Esta es de las pocas empresas de fondeo que te introducen a operar en un mercado real. A diferencia de su competencia, que si llegas a pasar un challenge, solamente te derivan a una cuenta simulada o demostrativa. Si ingresas con mi código que estará en la descripción, tendrás un 5% de descuento para poder hacer el challenge de una fase o de dos fases que ofrece esta empresa. Escríbeme en los comentarios si tienes alguna duda y con gusto te ayudaré. Muy bien, ahora sí voy a pasar a explicar el modelo de ICT 2022 en estas diapositivas, así que quiero que prestes mucha atención. Muy bien, vamos a empezar primero con los pasos de entrada. Estos son los pasos que tú tienes que seguir para que este modelo te salga de manera excelente y perfecta. Primero tenemos lo que es la neutralización de liquidez. Cuando hablamos de neutralización estamos hablando de máximos o mínimos de meses, semanas, días o inclusive de sesiones pasadas. Eso lo vamos a ver mediante vayamos avanzando las diapositivas, con unos ejemplos que ya tengo preparados. El segundo es el desplazamiento. El desplazamiento quiere decir de que una vez que ocurre la neutralización, el precio va a expandir y eso es un desplazamiento, ¿no? El tercero vendría a ser el Fair Value Gap, que muchos lo conocen como imbalance, ¿ok? O en español sería como imbalance. Es la creación, como ya saben, de este Fair Value Gap en su forma BC o CB, ¿no? Que sabemos que es el Fair Value Gap de compras o el Fair Value Gap de ventas o el imbalance de compras, imbalance de ventas. También los Fair Value Gap inversión, ¿no? Y también el BPR, que es otro concepto de los Fair Value Gaps, ¿no? Y todo esto que ocurra dentro del desplazamiento. O sea, el desplazamiento tiene que crear estos Fair Value Gaps. Por último, la confirmación, y es que una vez que tengamos estos tres primeros pasos, tenemos que ver que el precio retroceda, reaccione a la zona del imbalance y tengamos una confirmación de entrada con una vela de salida. Eso lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Muy bien, ahora vamos a pasar con los dos modelos de reversión que tenemos que tener en consideración para ver este patrón de entrada de ICT 2022. Primero hay que entender qué cosa es una reversión y acá justamente yo lo explico. Una reversión es un cambio de dirección porque el algoritmo lo que hace es sacar participantes o erradicar los stop loss que se encuentran en cada máximo o cada mínimo en el mercado, ¿no? Es por eso que cada vez que vemos que el precio llega a un máximo mínimo automáticamente cambia, porque ya ha, digamos, erradicado o sacado a los participantes que tenían sus stop loss puestos, ya sea por encima de máximos o por debajo de mínimos. ¿Ok? Es por eso que decimos que antes de que el precio va a subir, primero que va a hacer, va a bajar. Y antes de que el precio baje, primero subirá. ¿Ok? Así que el primer modelo de entrada o bueno, de reversión que vamos a ver es el siguiente, ¿no? Siempre se va a formar un mínimo, un máximo, un mínimo más bajo. Y este mínimo más bajo va a neutralizar el mínimo anterior formado. Y no solamente eso, sino que si existe la posibilidad de que haya otro mínimo más en el pasado o de repente, como ya hemos visto, ¿no? De meses pasados, semanas pasadas, días pasados, a sesiones anteriores,
podemos utilizarlo como un modelo de reversión y automáticamente podemos pensar en que el precio puede hacer un desplazamiento. Si es que es así, si es que el precio es un desplazamiento, esto ya es una confirmación o es ya se forma el modelo completo de entrada o de neutralización de liquidez. Igual pasa con el modelo de ventas, ¿no? Tenemos un máximo, un mínimo, un alto más bajo. Neutraliza el máximo del anterior alto, pero a su vez también si hay un buy side liquidity o un máximo mínimo de días o semanas pasadas, si lo toma ya tenemos una certeza de que el precio puede empezar a hacer un cambio, ¿no? Pero obvio primero tenemos que ver ese desplazamiento, ¿no? No es que ni bien llega acá a neutralizar ya hacemos la entrada, no, sino que tiene que hacer todo el movimiento completo, tanto en reversión para compras como en reversión para ventas. Muy bien, ahora vamos a ver los horarios de operativa. Y en este caso, este patrón lo vas a poder encontrar en realidad en cualquier temporalidad o inclusive en cualquier momento. Sin embargo, eso no quiere decir de que no lo vas a aplicar cada vez que lo veas, no. Sino que vas a tener mayor probabilidad si lo aplicas en un momento del precio donde tiene mayor volatilidad. Y en este caso vamos a hablar justamente de la sesión de New York, que es el mejor ejemplo de volatilidad que tenemos dentro del mercado si hablamos de los índices americanos, ¿no? Que es lo que estamos operando, o en su defecto también Forex. ¿Ok? Así que primero tenemos lo que es la macro, ¿no? De la mañana, que empieza desde las 9:50 hasta las 10:10. ¿Qué significa una macro? Una macro quiere decir de que es un periodo de 20 minutos, o sea, es 10 minutos antes de las 10 y 10 minutos después de las 10, donde en ese periodo se va formando, digamos, la, la mecha de la vela de una hora, ¿ok? Está finalizando la vela de, digamos, de la hora número 9 y está empezando la vela de la hora número 10. Por lo tanto, ese lapso de 20 minutos que comparte 10 minutos de un lado y del otro es un lapso de información valiosa para saber qué es lo que va a hacer el mercado en sus próximos 40 minutos, ¿ok? Luego de eso tenemos lo que es el Cyber Bullet, ¿no? Que este abarca desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Este va a ser el horario que por excelencia nosotros vamos a tener que operar. Yo personalmente siempre busco operativas en este horario porque es excelentísimo. Luego de eso tenemos la macro, ¿no? De las 10:50 hasta las 11:10. Esta macro, digamos que es otro macro que vamos a encontrar, ¿no? Que igual, ¿no? Es entre 10 minutos antes de las 11 y 10 minutos después de las 11, ¿no? Y está compartiendo, ¿no? La finalización de la vela de las 10 empezando con la vela de las 11, ¿ok? Entonces, esta macro también nos va a otorgar información para finalmente llevarnos al New York Launch, que abarca desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Ahora, ¿por qué estoy poniendo estos cuatro, digamos, lapsos de tiempo? Las macros nos van a ayudar a tener información y el Cyber Bullet y el New York Launch nos van a ayudar a hacer las entradas, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a tener que buscar oportunidades, vamos a agarrar información de las macros y en Cyber Bullet y New York Launch vamos a gatillar. Ahora, algo muy importante que tengo que decirles es que si nosotros no llegamos a encontrar oportunidades en Cyber Bullet por alguna u otra razón, entonces vamos a tener que buscar oportunidad ya por último en el New York Launch, ¿ok? Porque a veces pasa que Cyber Bullet se pone muy lento o acumula, entonces no vamos a poder encontrar oportunidades, porque este modelo, si bien es cierto funciona, no siempre se da. Y si no se da en Cyber Bullet, lo vamos a buscar en la segunda hora, ¿no? Y si ya no encontramos en ninguna de las dos, ya olvídate, ese día lo tienes perdido y no estés perdiendo más tu tiempo. Lo que queremos es buscar siempre la consistencia. Muy bien, ahora vamos a ver las reglas que hay que tener para que este modelo de ICT 2022 te funcione de una manera perfecta. ¿Ok? Número 1. Atento a la manipulación de las 9:30. ¿A qué quiero venir con esto? Como ya saben, nosotros estamos operando de 10 a 11 y de 11 a 12, ¿no? Siempre y cuando no encontremos oportunidad en el Cyber Bullet. ¿Ok? Sucede de que a veces el patrón se te puede formar no necesariamente en estos dos horarios que les he mencionado, sino que a veces existen manipulaciones que se dan a las 9:30, porque recuerden que a las 9:30 es la apertura de los índices.
¿no? Entonces, a veces el patrón ya se forma y cuando tú ya estás ingresando para operar el mercado, te das cuenta que se formó. Entonces, como dice acá, si el patrón ya se formó antes de las 10 y los objetivos aún no han sido tocados, solo tienes que esperar que el precio retroceda para montarte en el trade. Ahora, con el tema de los objetivos no han sido tocados, siempre vas a tener que buscar un objetivo que el precio pueda llegar con facilidad, que eso lo voy a explicar en las siguientes reglas. ¿Ok? Ahora, el segundo, solo tienes que operar Cyber Bullet o New York Launch, ¿no? Como ya les he dicho, las macros nos van a dar información, ¿no? A veces también te pueden dar entradas las macros, pero más nos van a dar información, ¿no? Pero de preferencia, si queremos tener una consistencia, solo busquemos operaciones dentro de Cyber Bullet o New York Launch en esos 40 minutos que existen, ¿no? De ese lapso de tiempo, ¿ok? Ahora, el tercero es, solo ingresa si tienes un objetivo claro. ¿Qué significa esto? De que si de repente tú quieres hacer un trade, pero no sabes hacia dónde posiblemente puede llegar el mercado, vamos a ver ejemplos sobre eso, a qué me refiero, donde posiblemente puede llegar. Entonces no tiene mucho sentido que te montes al trade porque no conoces o no entiendes cómo funciona el algoritmo. Entonces, si no tienes, si no sabes a dónde el precio puede ir eh, y te quieres montar al trade, entonces estás cometiendo un grave error, ¿no? Siempre antes de montarte en el trade tienes que saber dónde salirte, ¿ok? Ahora, el cuarto es que no operes noticias importantes. Y con esto estoy mencionando los días de NFP, FOMC e IPC. Porque estas noticias, como generan mucha volatilidad en sus horas, ¿no? De las 8:30, que mayormente se dan, la FOMC se da en la tarde a partir de las 2 y 2:30. Estos pueden afectar rotundamente al Cyber Bullet y el New York Launch. Por lo menos la NFP y la IPC se pueden operar siempre y cuando tengas experiencia. Pero si tú eres principiante, mejor aléjate y no estés operando porque lo vas a pasar mal. Te estoy advirtiendo. La FOMC es cuando hay día de noticia de FOMC, que es una noticia de alto impacto, que mayormente se da en la tarde, tampoco tienes que operar porque estos días se pone lento la mañana. Entonces, ten en consideración eso. ¿Ok? Ahora, vamos al quinto. Este es importante, ¿no? Tienes que aprovechar trades que mínimo te den 1 a 2. O sea, por ejemplo, tú ves, ¿no? Analizas el mercado, ves que el patrón se forma y ves que puede llegar a un objetivo. Si tú ves que en tu entrada que vas a ejecutar hasta tu objetivo tienes un ratio 1-2, 1-3, entonces ese trade está muy bien. Pero si tú ves que ese trade que te vas a montar solamente te va a dar 1-1 o 1 a 0.5, entonces no vale mucho la pena porque estás perdiendo el tiempo y en caso no se dé, al final estás perdiendo por un stop loss o estás asumiendo stop loss por las puras o por tan poco. ¿Ok? Así que siempre asegúrate de tomar trades que sean más de 1 a 2 o como mínimo 1 a 2, ¿ok? Y por último, la sexta regla es salte del trade una vez llega el objetivo. ¿Qué quiere decir? De que muchas personas cada vez de que ven que el precio expande nunca toman ganancias o siempre piensan que el precio puede llegar más lejos cuando la realidad es que este modelo está diseñado solo para llegar hasta puntos específicos del mercado. Porque recuerden que estamos analizando en un minuto. O sea, claro, se analiza de mayor hasta menor, pero la entrada se hace en un minuto. Entonces, si tú vas a analizar en un minuto, las variaciones son muy rápidas y muy fluctuantes. Por lo tanto, una vez que el precio llega al objetivo, sacaste tu ratio 1-2, 1-3, te vas. Esto no es negociable, como dice acá. Y si por alguna razón tú quieres ver al mercado expandir porque de repente tienes otro objetivo que te gusta mucho y ves la fuerza del precio, entonces como dice acá, retiras el 80% de parciales y el resto lo dejas hasta donde dé, pues, ¿no? Pero siempre retira tus ganancias, importante. Muy bien, ahora, recuerdan que hablamos sobre las neutralizaciones de liquidez. Bueno, vamos a ver cuál es uno de estos tipos de neutralizaciones que puedes buscar en tu gráfica para tener una mejor idea a qué nos referimos con neutralizaciones de liquidez. ¿Ok? Uno de ellos es el máximo o el mínimo de Londres. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de este caso. Primero voy a ocultar un poco mi ventana acá de donde salgo yo para que veas la gráfica más completa. ¿Ok? Acá puedes ver la gráfica más completa. Y bien, ahora sí voy a pasar a poner mi rostro.
Listo. ¿Qué podemos ver acá? Miren acá, tenemos una gráfica donde se generó, ¿no? La sesión de Londres, que abarca la sesión desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Todo ese rango de Londres, el precio por lo general va a ser un movimiento. Y tú puedes tomar tanto su máximo o su mínimo de Londres y puedes proyectarlo para la sesión de operativa, ¿no? Que ya sabemos que es a partir de las 9:30. Y por cierto, nosotros siempre vamos a estar buscando la manipulación a partir de las 9:30 hasta las 10:30. O más o menos ese es el rango de manipulación que el precio siempre mueve, ¿no? Ya que después de ahí el precio a partir de las 10, como saben, nos puede dar una oportunidad de entrada. Entonces, tenemos un máximo, ¿no? Que se generó en este día, ¿no? En Londres, y un mínimo. Fíjense cómo a partir de las 9:30, ¿no? Como dice acá, el mercado ataca los máximos. Se dan cuenta que los mínimos de Londres no han sido tocados para nada, entonces este puede ser un objetivo muy llamativo para el mercado. Aparte, miren cómo el mercado empezó a subir de manera muy lenta, ¿no? Dando como puntos de liquidez ahí, donde el precio, si se anima en caer fuerte, puede atacar toda esta zona y a su vez llegar al mínimo de Londres. ¿Ok? Entonces nos vamos a un minuto y miren lo que sucede acá. ¿Qué podemos encontrar acá? Más allá de la neutralización de Londres, fíjense que en un minuto se forma este patrón que hemos visto anteriormente, ¿se acuerdan? ¿No? Que se genera el máximo, el mínimo, el alto más alto, podríamos decirlo. Y fíjense acá, rompimiento, ¿no? Por eso acá se pone con un check. Y en este rompimiento, fíjense que el mercado generó un Fair Value Gap en 5 minutos, ¿no? O sea, se están cumpliendo todas las reglas. Neutralización, rompimiento. En ese rompimiento en Fair Value Gap, que acá ya lo vimos en 5 minutos, por eso tienes que estar variando entre 5 minutos a un minuto, ¿no? Y fíjate cómo la macro solamente nos da información. Después de la macro, el mercado retrocede, saca este pequeño máximo que se había formado y después de eso, fíjense cómo reacciona en el Fair Value Gap de 5 minutos. Quiero que se den cuenta, ahora sí, de la confirmación. Acá estamos viendo todos los pasos. Neutralización, salida, ¿no? Retroceso al Fair Value Gap, la macro que nos dio información. Y ahora sí, a partir de las 10:10 vamos a empezar a buscar entradas. ¿Qué tenemos acá? Una salida del precio con una vela bien bonita. Entonces, cuando vemos que el precio termina con esta vela, inmediatamente ingresamos en la siguiente vela. Es por eso que acá yo pongo mi entrada, mi stop loss por encima del Fair Value Gap. En este caso más o menos son como 20 puntos más o menos. Y nos vamos hasta ¿dónde? Hasta el mínimo que Londres había dejado, porque no había sido tocado para nada. Entonces, acá si te das cuenta, pudiste sacar un ratio 1-2 con facilidad. Muy bien, vamos a hablar del máximo y mínimo de Asia. Este va a cumplir la misma función que Londres, pero en este caso el máximo y mínimo, ok, voy a ocultar un rato mi roster para que puedan ver esto. El máximo y mínimo lo vas a ubicar a partir de las 8 de la noche, hora New York, hasta las 12 de la noche, hora New York también. Recuerden que todos estos horarios que estoy mencionando son hora New York, ¿ok? Tanto el de Londres como el de Asia son New York. Ok, ahora sí voy a poner otra vez. Y listo. ¿Qué tenemos acá? Máximo de Asia, mínimo de Asia. El mercado a partir de las 10, fíjense cómo ataca los máximos de Asia. Y los mínimos de Asia no habían sido tocados para nada, ¿no? Fueron abandonados. Ahora, en el proceso, miren cómo el mercado deja estos dos mínimos iguales. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el mercado tiene mucha probabilidad? O sea, si nosotros vemos el patrón y tenemos un objetivo donde el precio puede llegar con altas probabilidades, entonces nosotros podemos ejecutar la entrada con confianza. Bueno, justamente estos mínimos iguales son una de esas cosas que nosotros sabemos que el mercado puede llegar si se nos forma el patrón en nuestro horario, ¿no? Con las neutralizaciones correctas y etcétera. ¿Ok? Entonces es casi seguro que el precio va a llegar en estos puntos porque son lugares de soportes o resistencias donde muchos fondos dejan sus stop loss por debajo. Por lo tanto es muy atractivo para el precio. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense acá, a partir de las 10 empezó la macro, nos da información
el precio sale en compras, nos genera el patrón que habíamos hablado hace un momento, los patrones de reversión. Un máximo, un mínimo, un máximo más alto. Sale el rompimiento. Ahora, el rompimiento no es en este mínimo. Claro, en un minuto lo es, ¿no? De manera pequeña, pero el rompimiento es más de este lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener una salida un poco más convincente, ¿no? De repente este rompimiento de mínimo es muy pequeño, así que tenemos que tener una salida un poco más fuerte para validar esta neutralización. Por eso es que este mínimo es el más importante que tiene que romper. Fíjense cómo va con velocidad. Acá sí es bien importante, los rompimientos, si bien es cierto, tienen que ser con cuerpos, ¿no? Y eso es algo que no mencioné, si no me equivoco. Pero en este caso se hizo con mecha. Y eso también es recontraválido. Podemos ver rompimientos con mecha, no necesariamente tienen que ser con cuerpos, ¿ok? Así que tienen que tener bien en claro eso. Siempre hay preferencia con cuerpos, pero a veces también existe con mecha. Ahora, ¿por qué este rompimiento con mecha es válido? Porque acá tenemos dos mínimos iguales que se formaron en el camino. Si bien es cierto, ya había mínimos iguales acá, pero con esta salida, miren cómo llega, igual a estos mínimos anteriores de un minuto y retrocede, o sea, los abandona, pero los abandona porque luego va a subir, no, los abandona porque fue solamente al Fair Value Gap de un minuto que teníamos acá, ¿no? Y luego va a ir a por ellos, ¿no? Es por eso que estos mínimos son muy importantes y ya saben, la macro nos dio la información, el precio generó un Fair Value Gap de un minuto, estuvo rebotando ahí, miren cómo esta pequeña velita neutraliza, ¿no? Las anteriores. Y esta vela de salida de ventas es importantísimo. Miren cómo sale por fuera del Fair Value Gap de un minuto, cierra fuera del Fair Value Gap y automáticamente una vez que cierra entramos, ¿no? En esta vela. Es por eso que ahí hago mi entrada. Ahora el stop loss va por encima del Fair Value Gap y nos vamos hasta número 1, los mínimos iguales, que era segurísimo que iba a llegar. Acá podemos retirar de repente un 80% de nuestra ganancia, ¿no? Y el otro lo podemos dejar hasta los mínimos de Asia, que también tenían mínimos iguales y que obviamente podía llegar con facilidad. Así que esto era el trade de gestión, ¿no? Que justamente les hablaba, ¿no? Si sabemos que el precio puede llegar a otro objetivo, cerramos un 80% en un punto y esperamos el otro 20% hasta el siguiente, ¿no? ¿Para qué? Para que siempre mantengas esa perspectiva de rentabilidad. Muy bien, ahora vamos a ver el máximo o mínimo de días anteriores. Y bien, para esto voy a ocultar un poco mi ventana para que vean cómo es que funciona. Y listo, mientras miren acá. Quiero que este día se den cuenta de que son días diferentes, ¿no? Cada intersección son días que pasaron. Entonces fíjense en este día en específico, ¿vale? Ahora voy a activar mi rostro. Listo. Miren, acá teníamos mínimos, ¿no? De hace 2 días. ¿Y qué pasó? Justamente este día bajó con una velocidad increíble y se frenó justamente en estos mínimos de hace 2 días. Entonces, ¿qué pasó? En 15 minutos podemos ver que llega a estos objetivos y vamos a ver cómo podemos aprovechar una entrada con los modelos de reversión que ya hemos visto, ¿no? Fíjense acá. El mercado va con una velocidad, ataca a partir de las 10, ¿no? A las 10:30 más o menos neutraliza este punto. Fíjense cómo salen compras, ¿no? Rompiendo este máximo anterior, el patrón que ya les hablé anteriormente. ¿Cuál es ese patrón? ¿No? El máximo, el mínimo, ¿no? El alto más alto y obviamente retroceso. Ahora, quiero que vean esta particularidad porque en este caso la salida de rompimiento fue muy leve, ¿no? Y el retroceso también. Pero quiero que se den cuenta de que esto también, o sea, a veces puede suceder eso, ¿no? El mercado o bien puede salir fuerte o a veces puede ser corto el movimiento, ¿no? Lo importante es que uno tenga la confianza de ver este modelo y estudiarlo para que agarres más maestría, ¿no? Porque no todos los modelos son iguales. Unos van a ser más bonitos, otros van a ser un poco diferentes, pero tienes que tener confianza. Ahora, miren que en este caso no estamos operando en las 10. A partir de las 10 no estamos operando a partir de las 11. ¿Qué les había dicho? Que si no encontramos oportunidad en las 10, podemos encontrar oportunidad a partir de las 11. Y acá fíjense cómo se cumple todo, ¿no? Neutralización, ¿no? No solamente de días pasados,
sino también en temporalidad pequeña, salida, desplazamiento, rompimiento. En la salida genera un Fair Value Gap, en este caso de 2 minutos, y vean cómo en la siguiente vela genera una vela verde, y ahí hacemos la entrada donde el stop loss sería por debajo de este order block. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso tenemos una variación, porque acá, si bien es cierto, hay un Fair Value Gap, pero a su vez también hay un order block, en este caso sería un breaker block de 2 minutos. Al final se entra en este punto y sacamos un ratio 1 a 3 más o menos. Sí, 1 a 2, 1 a 2.5, ¿no? 1 a 2.5. Y si se dan cuenta también en el proceso, el mercado había llegado a dos máximos iguales que habían anteriormente. Estos máximos son los lugares que les digo que puede llegar con mayor tasa de probabilidad, ya que son, digamos, lugares donde se depositan stop loss y el precio puede llegar fácilmente. Así que ya saben. Y por último ya tenemos el máximo o mínimo de New York. Y este es uno de los máximos y mínimos que tiene un poquito más de dificultad identificarlo, ya que es un poco particular. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Bien, van a ver el ejemplo mucho mejor. Voy a ocultar mi rostro un momento. Listo. Y bueno, ¿qué podemos ver acá? La sesión de New York, ¿ok? Empieza a partir de las 7 de la mañana hasta las 10. Sin embargo, nosotros como operamos a partir de las 10, lo que vamos a buscar es siempre neutralizaciones, ¿no?, que se puedan generar a partir de las 7 de la mañana hora New York, ¿no? Es por eso que ahí pongo, ¿no?, que a partir de las 7 de la mañana tenemos este máximo y el mercado, fíjense cómo a las 10 de la mañana ataca ese máximo de las 7 de la mañana. Ahora, siempre va a ser 7 de la mañana el máximo que tiene que atacar. No, a veces ataca máximos que se formaron a las 8:30 o a las 9:30, ¿no? Quiero que se acuerden bien estas 2 horas porque son máximos que el precio suele atacar y también suele reaccionar. Es por eso que tienes que practicar bastante para encontrar este escenario. Ahora, ¿qué vemos acá? ¿No? Que el precio ataca estos máximos y fíjense acá que habían mínimos iguales, ¿no? Entonces ya sabemos que cada vez que encontramos mínimos iguales o máximos iguales, el precio va a llegar con una velocidad increíble o con muy alta probabilidad si el mercado empieza a revertir. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, el precio llega, ¿no?, a partir de las 10 de la mañana más o menos, y una vez que el precio sale en ventas, acá, si se dan cuenta, no va directamente a romper este mínimo, sino que hace una expansión de ventas, retrocede y en el proceso de caída ahí genera un nuevo fractal. ¿Ok? Esto es algo diferente, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a qué cosa ver, ¿no? Nuestro patrón de reversión y que el precio inmediatamente vaya y rompa un máximo o mínimo, en este caso un mínimo. Pero no pasó así, sino que bajó, retrocedió, pero ya en ese retroceso ya había creado un mínimo, por lo tanto este mínimo se considera como el mínimo del rompimiento. Ahora, si se dan cuenta, en este caso no estamos tomando como tal un Fair Value Gap, sino estamos tomando un Inversion Fair Value Gap, que es un Fair Value Gap que tenía una función, en este caso alcista para comprar, pero finalmente fue ignorado. Pero es ignorado para que el precio luego lo reutilice, pero para el lado contrario. ¿Ok? Entonces vean cómo el mercado cumple todas las expectativas, no todos los pasos, ¿no? Patrón de reversión, neutralización, en este caso del máximo de las 7 de la mañana. ¿Ok? A partir de las 7 de la mañana, el precio empieza a hacer desplazamiento, rompimiento. Y en ese rompimiento ya había un Fair Value Gap, en este caso era un Inversion Fair Value Gap. El precio se mete y no solamente había este Inversion Fair Value Gap, sino que también había un Order Block de mitigación, ¿no? Un Order Block que también fue ignorado y que el mercado también lo utiliza como zona de apoyo para ventas. Ahora, ¿qué tenemos que esperar? ¿No? La información de la macro, el precio sale en ventas y en esta vela de color verdecita o blanca, ahí es donde hacemos nuestro ingreso de ventas. El stop loss va por encima de ese Inversion Fair Value Gap o de ese Mitigation Block, donde es el precio que se apoyó, ¿no? Entonces vean cómo el mercado automáticamente cae, retrocede, acá genera otro Fair Value Gap
en este caso en 2 minutos, ¿no? Porque se está tomando de esta vela blanca hasta la siguiente vela blanca. Todo esto es una ineficiencia, o perdón, un imbalance, y automáticamente el precio expande hasta el objetivo. ¿Cuánto se sacó? Un ratio de 1 a 2.5. ¿Ok? Entonces, se darán cuenta de que todos estos modelos de los cuales hemos hablado tienen sus variaciones, ¿no? Algunos de ellos van a salir directo a romper, otros de repente van a romper con mecha, otros de repente van a tener que generar una nueva estructura para validar el rompimiento. Entonces son estas cosas que uno tiene que practicar, ¿ok? Y es por eso que uno tiene que tener en mente de que a la primera no lo vas a poder captar, pero mientras más practiques vas a poder identificar y tu ojo se va a acostumbrar. Así que esto sería la finalización. Gracias por ver esta diapositiva. Si te gustó este video, apóyame con un like y no te olvides suscribirte para seguir subiendo más contenido de este tipo. Puedes seguirme en mis redes como Instagram, TikTok, y soy mucho más activo en Instagram para que puedas ver mis historias, lo que estoy haciendo en mi día a día, que eso te puede ayudar a ser un mejor trader. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.